El silencio en la casa de Esperanza era tan denso que parecía tener peso propio. Las velas del pastel de cumpleaños se derretían lentamente, formando pequeños ríos de cera que manchaban el mantel bordado a mano que había guardado durante años para esta ocasión especial. 90 velas. 90 años de vida. Y ni una sola persona había cruzado la puerta para celebrar con ella. La anciana permanecía sentada en su mecedora favorita, con las manos arrugadas descansando sobre su regazo, observando cómo las llamas danzaban en la penumbra del salón. El aroma a vainilla del pastel se mezclaba con el olor a naftalina de los muebles antiguos y el perfume marchito de las flores que había comprado esa mañana, esperanzada. Sus ojos, aunque nublados por las cataratas, brillaban con una mezcla de tristeza y dignidad que solo los años pueden forjar. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales de las ventanas con una insistencia cruel, como si el mismo cielo quisiera acompañar su soledad. Cada gota que se deslizaba por el vidrio parecía una lágrima que ella ya no podía derramar. Había llorado tanto a lo largo de los años que sus ojos se habían quedado secos, como un pozo que se agota después de dar agua durante décadas sin recibir nada a cambio. El teléfono había sonado 3 veces durante el día. 3 llamadas que la habían hecho saltar de emoción, corriendo hacia el aparato con una agilidad que no sabía que aún poseía. Pero cada vez había sido una voz automatizada ofreciéndole seguros, préstamos o promociones que no necesitaba. Nadie había recordado que Esperanza Morales cumplía 90 años ese día. Ni sus nietos, ocupados con sus propias vidas en ciudades lejanas. Ni sus vecinos, que apenas la saludaban cuando se cruzaban en el pasillo del edificio. La mecedora crujía suavemente bajo su peso, un sonido familiar que había sido su compañía durante tantas noches de insomnio. Recordaba cuando su difunto esposo, Roberto, solía decirle que ese crujido era el corazón de la casa latiendo. Ahora, 25 años después de su muerte, se había convertido en el único latido que quedaba en aquellas 4 paredes llenas de recuerdos que nadie más valoraba. Sus dedos temblorosos jugaban con el borde de su vestido azul, el mismo que había usado en su boda hace 70 años. Lo había sacado del armario esa mañana, planchándolo con cuidado y rociándolo con el último resto del perfume que Roberto le había regalado en su 50º aniversario. Quería estar hermosa para su día especial, aunque fuera solo para ella misma. La tela había perdido parte de su color original, pero en su corazón seguía siendo tan radiante como el día que se lo puso por primera vez. El reloj de pared marcaba las 8:40. Había esperado hasta las 8, luego hasta las 8:30, y ahora se resignaba a la certeza de que nadie vendría. Las horas habían pasado con una lentitud tortuosa, cada tic del reloj resonando como un martillazo en el silencio de la sala. Había preparado su comida favorita, pollo guisado con papas, arroz con gandules, por supuesto, el pastel de vainilla que había horneado con sus propias manos temblorosas. La mesa del comedor estaba puesta para 6 personas. 6 platos de porcelana fina, 6 copas de cristal, 6 servilletas de lino que había bordado durante los largos inviernos de su juventud. Había puesto tantos lugares por si acaso alguno de sus nietos decidía aparecer con sus familias. Pero los platos permanecían intactos, reflejando las velas como pequeños espejos que devolvían su propia soledad multiplicada. En la repisa de la chimenea, las fotografías familiares la observaban desde sus marcos dorados. Roberto con su sonrisa eterna, sus hijos cuando eran pequeños, corriendo por el jardín que ya no existía, sus nietos en graduaciones y bodas a las que ya no la invitaban. Cada rostro era un recordatorio de lo que había sido y ya no era, el centro de una familia que ahora la había olvidado como se olvida un paraguas en un día soleado. El viento había arreciado afuera, silbando entre los edificios con un lamento que parecía salir de su propia alma. Las hojas secas del otoño se arremolinaban en la calle, creando pequeños tornados que se deshacían tan rápido como se formaban. Esperanza cerró los ojos y por un momento se imaginó que era una de esas hojas, llevada por el viento hacia algún lugar donde alguien la estuviera esperando. De repente, 3 golpes secos resonaron en la puerta principal. No era el timbre, sino unos nudillos golpeando la madera con firmeza. Esperanza abrió los ojos, sorprendida. El sonido se repitió, más insistente esta vez. Su corazón comenzó a latir más rápido, y por un momento sintió que podía ser uno de sus nietos, quizás recordando a último momento su cumpleaños. Se incorporó lentamente, apoyándose en los brazos de la mecedora, y caminó hacia la puerta con pasos cautelosos. Pero cuando miró por la mirilla, no vio a nadie conocido. Un hombre mayor, tal vez de su misma edad,
permanecía bajo la lluvia sin paraguas. Su cabello gris estaba empapado y pegado a su frente, y llevaba un abrigo oscuro que goteaba agua sobre el suelo del pasillo. Lo más extraño era que parecía estar esperando pacientemente, sin mostrar signos de impaciencia o incomodidad por mojarse. Sus ojos, incluso a través del cristal distorsionado de la mirilla, tenían una intensidad que la hizo estremecer. —¿Quién es? —preguntó Esperanza, su voz apenas un susurro tembloroso. El hombre se acercó más a la puerta, y ella pudo ver que sonreía de una manera que le resultaba inquietantemente familiar. —Esperanza —dijo el desconocido, y al escuchar su nombre pronunciado con tal conocimiento íntimo, sintió que se le erizaba la piel. Su voz era profunda, cálida, con un dejo de acento que no podía identificar. —Vengo por tu cumpleaños. Sé que nadie más vino. Las palabras del extraño la golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía saber que nadie había venido? ¿Cómo sabía siquiera que era su cumpleaños? Esperanza retrocedió un paso, su mano temblando sobre el pestillo de la puerta. Pero había algo en la voz del hombre que la tranquilizaba y la aterrorizaba al mismo tiempo. Era como si hubiera estado esperando su visita toda la vida sin saberlo. —No lo conozco —murmuró, aunque una parte de ella susurraba lo contrario. El hombre asintió comprensivamente. —Lo sé. Pero yo sí te conozco a ti, Esperanza. Te he conocido durante mucho tiempo. Y tengo algo que mostrarte, algo sobre tu familia que cambiará todo lo que crees saber. Su mano se dirigió hacia el bolsillo interior de su abrigo, y Esperanza contuvo la respiración, dividida entre abrir la puerta y llamar a la policía. El extraño sacó una fotografía antigua, tan vieja que sus bordes estaban amarillentos y cuarteados. Aunque estaba empapada por la lluvia, Esperanza pudo distinguir algo que la hizo jadear. La imagen mostraba a una mujer joven que se parecía increíblemente a ella, pero vestida con ropas que no había visto jamás, en un lugar que no reconocía. Y junto a la mujer, un hombre que tenía los mismos ojos intensos del desconocido que ahora esperaba bajo la lluvia. Esta mujer, dijo el hombre, acercando la fotografía al cristal de la mirilla, es tu hermana gemela, Esperanza. La hermana de la que nunca supiste que existía. Y yo, hizo una pausa que pareció durar una eternidad, soy el hombre que la ha estado buscando durante 70 años. El mundo de Esperanza se tambaleó. Las fotografías de la repisa parecían susurrar secretos que nunca había imaginado, y el pastel de cumpleaños de repente se sintió como una celebración prematura de una vida que tal vez no conocía en absoluto. La lluvia había cesado abruptamente, como si el cielo mismo hubiera decidido quedarse en silencio para escuchar lo que el extraño tenía que decir. Esperanza permaneció inmóvil frente a la puerta, con la mano aún sobre el pestillo, mientras su mente intentaba procesar la imposibilidad de lo que acababa de escuchar. Una hermana gemela. 70 años de búsqueda. Y este hombre que la conocía sin que ella lo hubiera visto jamás en su vida. El desconocido guardó la fotografía cuidadosamente en su abrigo y se acercó aún más a la puerta. Sé que esto es mucho que asimilar, dijo con una gentileza que contrastaba con la intensidad de sus revelaciones. Pero tu hermana, Elena, me hizo prometer que te encontraría. Antes de morir, me dio esta dirección y me dijo que cuando tuvieras 90 años, cuando estuvieras más sola que nunca, sería el momento perfecto para que supieras la verdad sobre quién eres realmente. Los dedos de Esperanza se deslizaron lentamente por el pestillo, y con un clic que resonó como un disparo en el silencio, abrió la puerta. El aire frío y húmedo se coló inmediatamente en el vestíbulo, llevando consigo el aroma a tierra mojada y algo más, algo que le resultaba inquietantemente familiar. El hombre permanecía inmóvil bajo el marco de la puerta, goteando agua sobre el suelo de mármol que Roberto había instalado 50 años atrás. Sus ojos, ahora que los veía de cerca, tenían la misma tonalidad verde esmeralda que ella había visto en el espejo toda su vida. Entra, susurró Esperanza, retrocediendo para darle espacio, aunque cada fibra de su ser le gritaba que cerrara la puerta y corriera. El extraño asintió agradecido y cruzó el umbral, dejando un rastro de gotas que formaban pequeños charcos perfectos en el suelo. Al estar dentro, Esperanza pudo observarlo mejor. Su estatura era similar a la de Roberto, pero había algo en su porte, en la manera como movía las manos, que le recordaba a alguien. A ella misma, se dio cuenta con un escalofrío. Mi nombre es Aurelio Mendoza, dijo el hombre, extendiéndole una mano que temblaba ligeramente. Y antes de que preguntes cómo sé tanto sobre ti, debo decirte que Elena me habló de ti todos los días durante los últimos 30 años de su vida.
Conocía cada detalle de tu existencia, que te casaste con Roberto en 1955, que tuvieron 3 hijos, que perdiste a tu primer bebé antes de que naciera, que coleccionas mariposas de cristal. Cada palabra era como una puñalada de reconocimiento. ¿Cómo podía saber todo eso? Esperanza lo guió hasta la sala, donde las velas del pastel seguían derritiéndose, creando formas grotescas en la superficie del mantel. Aurelio se detuvo abruptamente al ver la mesa puesta para 6 personas y el pastel solitario. Sus ojos se llenaron de una tristeza tan profunda que Esperanza sintió que se le partía el corazón. Elena sabía que estaría sola hoy, murmuró. Lo sabía porque ella también estuvo sola en su cumpleaños número 90. Murió 3 días después, esperando que yo cumpliera mi promesa. ¿Cómo es posible que tenga una hermana gemela?, preguntó Esperanza, su voz quebrándose. Mis padres nunca me dijeron nada. Tengo sus certificados de nacimiento, sus documentos. Aurelio se sentó pesadamente en el sofá, su ropa empapada manchando la tela antigua. Porque no eran tus padres biológicos, Esperanza. Los Morales te adoptaron cuando tenías apenas 2 días de vida. Elena y tú nacieron en un hospital de Caracas durante la Guerra Civil, y sus padres, sus verdaderos padres, tuvieron que tomar una decisión imposible. Las palabras de Aurelio flotaban en el aire como humo espeso, nublando todo lo que Esperanza había creído saber sobre sí misma. Se dejó caer en su mecedora, que crujió protestando bajo el peso de la revelación. No puede ser, susurró, pero incluso mientras lo decía, pequeños fragmentos de recuerdos comenzaron a emerger, conversaciones susurradas que se interrumpían cuando ella entraba a la habitación, miradas extrañas de sus padres cuando alguien comentaba lo poco que se parecía a ellos, la cicatriz en su muñeca derecha que nunca pudo explicar. Elena tenía la misma cicatriz, dijo Aurelio, como si hubiera leído sus pensamientos. Se acercó a ella y con cuidado tomó su muñeca derecha, señalando la pequeña marca que siempre había atribuido a una caída en la infancia. Se la hicieron el mismo día, cuando el médico la separó para decidir cuál de las dos podría salvar. Tu madre biológica, Carmen Delgado, estaba muriendo por complicaciones en el parto. Tu padre, Miguel, era un revolucionario perseguido por el gobierno. No tenían dinero, no tenían familia, no tenían futuro que ofrecer a 2 bebés. La habitación parecía girar alrededor de Esperanza. Las fotografías en la repisa ya no le parecían familiares. Los rostros que había amado toda su vida ahora se sentían como extraños cariñosos que habían guardado el secreto más importante de su existencia. ¿Por qué Elena no vino a buscarme antes?, preguntó, su voz apenas audible. ¿Por qué esperó tanto? Aurelio suspiró profundamente, y en ese suspiro Esperanza escuchó décadas de dolor reprimido. Porque ella creía que eras feliz, respondió Aurelio, sacando del bolsillo interior de su abrigo un sobre amarillento y abultado. Elena pasó su vida observándote desde lejos. Tenía contactos, personas que le enviaban fotografías tuyas, noticias sobre tu familia, informes sobre tu vida. Sabía cuándo te graduaste de la universidad, cuándo te casaste, cuándo nacieron tus hijos, cuándo Roberto enfermó. Sus manos temblaron al entregar el sobre a Esperanza. Todo está aquí. 70 años de amor silencioso. Con dedos temblorosos, Esperanza abrió el sobre. Adentro había docenas de fotografías suyas que nunca supo que habían sido tomadas, saliendo de la iglesia el día de su boda, empujando a sus hijos en el parque, comprando flores en el mercado, paseando con Roberto por la playa durante sus vacaciones. En cada fotografía había una fecha y una nota al reverso con la letra temblorosa de una mujer mayor. Mi hermana se ve feliz hoy. Espero que sus hijos la amen tanto como yo la amo. Quisiera poder abrazarla. Las lágrimas que Esperanza creía haber agotado comenzaron a brotar nuevamente, empapando las fotografías. Cada imagen era una vida paralela, una hermana que la había amado desde las sombras. Mientras ella vivía ignorante de su existencia. ¿Por qué ahora?, sollozó. ¿Por qué me lo dices ahora que ya es tarde para conocerla? Aurelio se levantó del sofá y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con una ternura que la sobresaltó. Porque Elena descubrió algo 3 meses antes de morir, dijo Aurelio, su voz cargada de una urgencia que hizo que Esperanza levantara la mirada. Algo sobre por qué fueron separadas, algo sobre el verdadero motivo por el cual sus padres biológicos tomaron esa decisión. No fue solo por la pobreza o la persecución política. Esperanza. Había algo más, algo que Elena solo descubrió cuando ya era demasiado tarde para actuar.
El corazón de Esperanza latía tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Tu padre biológico, Miguel Delgado, no era solo un revolucionario, continuó Aurelio, levantándose y caminando hacia la ventana donde la lluvia había comenzado a caer nuevamente. Era el guardián de un secreto que involucraba a familias poderosas, dinero desaparecido y documentos que podían cambiar la historia de varios países. Cuando Carmen murió y él tuvo que huir, escondió ese secreto dividiéndolo en dos partes. Una mitad se la dio a cada una de sus hijas, grabada en lugares que solo ustedes podrían descifrar cuando fueran lo suficientemente mayores. Esperanza sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. ¿Estás diciendo que llevo algún tipo de secreto conmigo desde que era bebé? Su voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Aurelio asintió gravemente. Elena pasó los últimos años de su vida tratando de descifrar su mitad del mensaje. Cuando finalmente lo logró, se dio cuenta de que necesitaba tu parte para completar el rompecabezas. Pero también se dio cuenta de algo más terrible. Había gente que había estado buscando ese secreto durante décadas, y que no se detendrían ante nada para obtenerlo. ¿Qué tipo de gente?, preguntó Esperanza, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. Aurelio se giró lentamente desde la ventana, y por primera vez desde que había llegado, su expresión mostró auténtico miedo. Gente que mató a tu padre biológico en 1962, que ha estado siguiendo tu rastro y el de Elena toda su vida, esperando el momento perfecto para actuar. Elena murió de causas naturales, pero 3 días antes de su muerte, alguien entró a su casa. No robaron nada, pero movieron cosas, buscaron algo específico. El aire en la habitación se volvió espeso, difícil de respirar. Esperanza miró hacia las ventanas, donde las cortinas se mecían suavemente con una brisa que no debería existir con las ventanas cerradas. «¿Estás diciendo que estoy en peligro?», susurró. Aurelio caminó hacia ella y se sentó en el brazo de la mecedora, su presencia ahora protectora en lugar de amenazante. «Estoy diciendo que Elena me hizo prometer que te protegería, que te ayudaría a encontrar tu parte del secreto antes de que ellos lo hagan. ¿Y cómo se supone que voy a encontrar algo que ni siquiera sé que tengo?». La frustración y el miedo se mezclaban en la voz de Esperanza. Aurelio sonrió por primera vez desde que había llegado, una sonrisa triste pero llena de determinación. «Elena me dijo que buscaras en el lugar donde guardas tus recuerdos más preciados, donde algo que no pertenece completamente a tu vida actual ha estado esperando ser descubierto. Algo que tus padres adoptivos te dieron cuando eras muy pequeña, diciéndote que había pertenecido a tu madre biológica, no». Esperanza se incorporó bruscamente en la mecedora. Sabía exactamente a qué se refería. En su dormitorio, dentro de una caja de zapatos en el fondo del armario, había un medallón de plata que nunca había usado pero que había conservado toda su vida. Los Morales le habían dicho que era lo único que tenía de su madre verdadera, y aunque nunca lo había cuestionado, siempre le había parecido extraño que fuera tan elaborado, tan obviamente valioso para una mujer que supuestamente había muerto en la pobreza. «El medallón», murmuró, y Aurelio se puso de pie inmediatamente. Elena tenía uno idéntico. Cuando lo abrió, encontró grabado en el interior la primera mitad de unas coordenadas. Las coordenadas de un lugar en las montañas de Venezuela donde tu padre escondió algo que, según Elena, vale más que todas las riquezas del mundo. La excitación en la voz de Aurelio era contagiosa, pero también aterradora. Esperanza se dirigió hacia su dormitorio con pasos vacilantes, seguida de cerca por Aurelio. Cada paso resonaba en el pasillo como un tambor de guerra, y con cada eco, sentía que se acercaba más a una verdad que cambiaría no solo su pasado, sino posiblemente su futuro. El armario crujió al abrirse, liberando el aroma a naftalina y recuerdos guardados. Sus manos temblaron mientras apartaba vestidos antiguos y cajas de fotografías hasta llegar a la pequeña caja de zapatos que había permanecido intacta durante décadas. Al abrir la caja, el medallón brilló débilmente bajo la luz tenue del dormitorio. Era más hermoso de lo que recordaba, plata auténtica con intrincados grabados de flores y pájaros que formaban patrones casi hipnóticos. Aurelio se acercó tanto que pudo sentir su respiración en su cuello. «Ábrelo», susurró, y Esperanza se dio cuenta de que en todos esos años, nunca había intentado abrirlo. Siempre había asumido que era una pieza sólida. Con cuidado, presionó el pequeño mecanismo oculto entre los pétalos de una rosa grabada. El medallón se abrió con un clic suave, revelando no solo la segunda mitad de las coordenadas que Elena había encontrado, sino algo más.
Pegada en el interior de la tapa había una pequeña fotografía de dos bebés idénticas durmiendo en los brazos de una mujer joven y hermosa. Y debajo, grabado en letras diminutas, un mensaje que hizo que se le cortara la respiración. Para mis niñas. El tesoro que buscan no es oro ni plata. Es la verdad sobre quiénes son realmente. Con amor eterno, Miguel Delgado. 1935 a 1962, pero lo que más la impactó no fue el mensaje ni las coordenadas. Lo que la dejó helada fue el sonido que acababa de escuchar. La puerta principal de la casa se había abierto silenciosamente, y pasos cautelosos se dirigían hacia donde ellos estaban. Aurelio la miró con ojos llenos de pánico y susurró las palabras que helaron su sangre. Llegaron antes de lo que pensábamos. Elena tenía razón, nunca dejaron de buscar. Sin perder un segundo, Aurelio tomó a Esperanza del brazo y la guió hacia la ventana del dormitorio. Los pasos en el pasillo se acercaban, lentos pero determinados, como los de alguien que conocía perfectamente la distribución de la casa. «Hay una salida de emergencia», susurró Aurelio, pero Esperanza negó con la cabeza, paralizada por el terror. Vivía en un tercer piso, la única salida era por donde habían entrado los intrusos. El medallón seguía abierto en sus manos, reflejando las luces de la calle como un faro que delataba su posición. De repente, una voz familiar resonó desde la sala. «Abuela Esperanza, ¿estás bien?» Vimos la puerta abierta y nos preocupamos. Era la voz de Carlos, su nieto mayor, pero había algo extraño en su tono, algo forzado que hizo que Aurelio frunciera el ceño. Esperanza sintió un alivio momentáneo, pero Aurelio la detuvo cuando intentó dirigirse hacia la puerta. «Espera», murmuró, «Elena me advirtió sobre esto. Me dijo que si alguien venía preguntando por ti usando información familiar, no debíamos confiar inmediatamente». «Abuela». La voz sonó más cerca ahora, y Esperanza pudo escuchar que no venía solo. Había al menos dos personas más moviéndose por la casa, abriendo cajones y armarios con una familiaridad que la puso nerviosa. Carlos nunca había registrado su casa de esa manera. Nunca había venido sin avisar. Y sobre todo, nunca había tenido llaves de su apartamento. «¿Cómo entraron?», susurró Esperanza, y su pregunta quedó respondida cuando escuchó el sonido distintivo de su cerradura siendo forzada desde adentro. Quienquiera que fuese había entrado por la fuerza. Aurelio se acercó sigilosamente a la puerta del dormitorio y miró por la endija. Lo que vio lo hizo retroceder inmediatamente. «No es tu nieto», susurró con urgencia. «Es alguien que se parece a él, pero tiene al menos 20 años más. Y los hombres que lo acompañan llevan armas». Esperanza sintió que sus piernas se debilitaban. Todo lo que había creído saber sobre su vida se desmoronaba en una sola noche, y ahora su propia seguridad estaba en peligro. «Tenemos que salir de aquí», murmuró Aurelio, examinando desesperadamente la habitación en busca de una solución. «Elena me dijo que si esto pasaba, había una forma de escape que solo tú conocerías. Algo relacionado con los recuerdos de tu infancia en esta casa». Esperanza cerró los ojos, tratando de pensar a pesar del pánico. Esta había sido su casa durante 50 años, la conocía cada centímetro, cada crujido, cada... «La escalera de incendios», murmuró de repente. «Hay una escalera de incendios que da al callejón trasero, pero la entrada está en el baño». Moviéndose con una agilidad que no sabía que aún poseía, Esperanza guió a Aurelio hacia el pequeño baño al final del pasillo. Los pasos de los intrusos ahora resonaban más cerca, y podía escuchar claramente cómo registraban sistemáticamente cada habitación. «Esperanza», gritó la voz que imitaba a Carlos, pero ahora con menos paciencia. «Sabemos que estás aquí. Solo queremos hablar contigo sobre algo que perteneció a tus padres». El baño tenía una pequeña ventana que daba a la escalera de incendios oxidada. Aurelio la abrió con cuidado, tratando de no hacer ruido, mientras Esperanza guardaba el medallón en el bolsillo de su vestido. «Tú primero», susurró él, pero Esperanza negó con la cabeza. «Si algo me pasa, tú tienes que completar lo que Elena empezó. Tienes las coordenadas completas ahora». Sus ojos brillaron con una determinación que sorprendió al propio Aurelio. Pero cuando Aurelio puso un pie en la escalera, ésta crujió tan fuerte que ambos se congelaron. El sonido resonó por todo el edificio como un grito de alarma. Inmediatamente, los pasos en el pasillo se aceleraron, dirigiéndose hacia ellos. «Están escapando», gritó una voz diferente, más joven, más agresiva.
Esperanza escuchó el sonido de puertas siendo derribadas y supo que tenían segundos antes de ser descubiertos. «¡Vamos!», gritó Aurelio, ayudando a Esperanza a salir por la ventana. La escalera de incendios gemía bajo su peso, pero resistió. Comenzaron a descender lo más rápido que podían, mientras arriba escuchaban cómo los intrusos habían encontrado el baño abierto. «¡Ahí están!», rugió la voz falsa de Carlos, y el sonido de vidrios rotos llenó la noche cuando alguien rompió otra ventana para tener mejor ángulo de visión. Cuando llegaron al segundo piso, Esperanza tropezó. Su rodilla derecha, que había sido operada años atrás, no resistió el movimiento brusco y se dobló con un chasquido audible. El dolor fue tan intenso que por un momento perdió la visión. Aurelio la sostuvo, pero ambos sabían que no podía continuar al mismo ritmo. «Déjame aquí», jadeó Esperanza. «Continúa tú. Encuentra el lugar de las coordenadas y descubre qué secreto era tan importante que...». «No», la interrumpió Aurelio con firmeza. «Elena me hizo prometer que te protegería, y eso es exactamente lo que voy a hacer». Con una fuerza sorprendente para su edad, la cargó en brazos y continuó bajando la escalera. Esperanza pudo ver por encima del hombro de Aurelio que alguien había salido a la escalera de incendios y lo seguía, moviéndose mucho más rápido que ellos. Llegaron al callejón justo cuando su perseguidor alcanzaba el segundo piso. Aurelio corrió hacia la calle principal, cargando a Esperanza, pero ella podía sentir que se agotaba rápidamente. «Aurelio», murmuró, «hay algo que necesito decirte antes de que sea demasiado tarde». Él siguió corriendo, pero inclinó la cabeza para escucharla. «Elena no era mi hermana gemela. Yo soy Elena». Aurelio se detuvo tan abruptamente que casi la deja caer. «¿Qué?». Su voz sonaba completamente confundida. Esperanza sonrió débilmente, incluso mientras el dolor de su rodilla la hacía temblar. «Esperanza Morales murió hace 6 meses en un asilo de ancianos. Yo soy Elena Delgado. Intercambié nuestras identidades cuando supe que estaba muriendo y que los perseguidores estaban cerca de encontrarme. Venir aquí como Esperanza era mi manera de mantener segura a mi verdadera hermana hasta que fuera demasiado tarde para que me hicieran daño». La expresión de Aurelio pasó de confusión a comprensión, y luego a algo parecido al asombro. «Entonces tú ya sabías todo sobre el secreto. Ya habías descifrado tu parte del mensaje». Elena asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Sabía todo excepto dónde había escondido nuestro padre el tesoro final. Necesitaba el medallón de Esperanza para completar las coordenadas. Pero también necesitaba que alguien en quien confiara estuviera presente cuando lo descubriera». «¿Confiar en mí?», preguntó Aurelio, todavía procesando la revelación. «Elena, quiero decir, ¿quién eres tú realmente?». Ella cerró los ojos, escuchando los pasos de sus perseguidores acercándose por el callejón. «Soy tu esposa, Aurelio. Soy Carmen Delgado de Mendoza. No morí en el parto hace 90 años. Sobreviví, pero tuve que fingir mi muerte para proteger a nuestras hijas del hombre que había matado a Miguel y que nos perseguía a todos». El mundo de Aurelio se tambaleó. Durante todos estos años, había creído que su esposa había muerto, que él había pasado 70 años buscando a las hijas de otro hombre por una promesa hecha a una extraña llamada Elena. Pero ahora, sosteniendo a la mujer que amaba en sus brazos, se daba cuenta de que había estado buscando a sus propias hijas. «Carmen», susurró, su voz quebrándose. «Mis niñas, nuestras niñas». Una creció como Esperanza Morales, feliz e ignorante del peligro, dijo Carmen /Elena /Esperanza, cada identidad fusionándose en la mujer compleja que realmente era. La otra crecí yo, Elena Delgado, viviendo en las sombras, protegiéndola desde lejos, hasta que supe que era hora de reunir las piezas del rompecabezas que Miguel había creado para proteger la verdad más grande de todas. Sus dedos temblaron mientras tocaba el medallón en su bolsillo. Los pasos se acercaban más. Aurelio sabía que tenían minutos, tal vez segundos, antes de ser alcanzados. «¿Cuál es la verdad?», preguntó urgentemente. «¿Qué secreto era tan importante que Miguel lo dividió entre ustedes dos?». Carmen sonrió, una sonrisa llena de amor y tristeza. Miguel no era solo un revolucionario. Era el hijo legítimo del dictador que gobernaba el país. El heredero real del poder y de una fortuna que había sido robada al pueblo durante décadas. «Eso significa que tú y Esperanza». Comenzó Aurelio,
pero Carmen terminó la frase por él. Somos las herederas legítimas del tesoro más grande de Venezuela. No oro ni plata, como decía el mensaje del medallón, sino documentos que prueban la corrupción de 3 generaciones de gobierno, cuentas bancarias que contienen billones de dólares robados al pueblo, y la localización exacta de depósitos secretos que podrían cambiar la economía de todo el continente. Los perseguidores habían llegado al final del callejón. Carmen podía ver sus siluetas recortadas contra las luces de la calle. Aurelio susurró, las coordenadas del medallón no señalan un tesoro enterrado. Señalan la ubicación de la caja de seguridad más grande del mundo, construida por Miguel antes de morir. Pero solo se puede abrir con las 2 mitades del medallón juntas, y con la presencia de ambas herederas. Pero Esperanza está muerta, murmuró Aurelio, la realidad golpeándolo como una bofetada. Carmen asintió tristemente. Murió sin saber quién era realmente. Pero yo tengo su medallón ahora, y tengo el mío. El banco que construyó Miguel tenía una cláusula especial. Si una de las herederas moría, la otra podía reclamar todo, siempre y cuando pudiera demostrar que había protegido el secreto durante toda su vida. Los hombres que los perseguían ahora estaban lo suficientemente cerca como para que Carmen pudiera ver sus rostros. El que se hacía pasar por Carlos era, efectivamente, su nieto real, pero su nieto de la línea familiar que había estado del lado del dictador durante todos estos años. Son familia, murmuró, y Aurelio entendió inmediatamente. La otra rama de la familia, los que siempre supieron la verdad y han estado esperando este momento. Carmen, gritó el falso Carlos, pero ahora usando su nombre real. Sabemos que nos escuchas. No puedes escapar para siempre. Somos tu familia también. Compartamos lo que nos pertenece por derecho. Su voz tenía un tono amenazante que contradecía sus palabras aparentemente conciliadoras. Carmen se las arregló para incorporarse en los brazos de Aurelio, su rostro endureciéndose con una determinación férrea. Aurelio, susurró, necesito que hagas exactamente lo que te voy a decir. En mi bolsillo derecho hay una pequeña llave dorada. Es la llave de la caja de seguridad que contiene los documentos originales que prueban toda esta historia. Pero la caja no está en Venezuela, está aquí, en esta ciudad, en el banco donde Roberto y yo tuvimos nuestra cuenta durante 50 años. Los ojos de Aurelio se agrandaron con comprensión. Roberto sabía la verdad todo el tiempo, continuó Carmen. Los Morales no fueron escogidos al azar para adoptar a Esperanza. Roberto era el hermano menor de Miguel, mi cuñado. Él sabía exactamente quién era la bebé que estaba adoptando, y pasó toda su vida protegiéndola sin decirle nunca la verdad. Cuando se estaba muriendo, me contactó secretamente y me dijo dónde había guardado los documentos finales. Los perseguidores estaban ahora a menos de 50 metros. Aurelio podía escuchar sus conversaciones. Estaban coordinando para bloquear todas las salidas del callejón. ¿Qué quieres que haga?, preguntó desesperadamente. Carmen tomó su rostro entre sus manos arrugadas, mirándolo a los ojos con una intensidad que lo transportó 70 años atrás, a cuando eran jóvenes y se prometían amor eterno. Quiero que me dejes aquí y vayas al banco mañana por la mañana, dijo Carmen con voz firme. Usa la llave, recupera los documentos, y haz lo que Miguel siempre quiso, devuélvele al pueblo lo que le fue robado. Yo los voy a entretener el tiempo suficiente para que escapes. Aurelio negó violentamente con la cabeza, pero Carmen ya se había bajado de sus brazos y estaba caminando hacia sus perseguidores. Carmen, no, gritó Aurelio, pero ella se volteó una última vez, sonriendo con la misma sonrisa que lo había enamorado décadas atrás. Te amo, Aurelio Mendoza. Te amé como Carmen cuando éramos jóvenes, te amé como Elena desde las sombras, y te amo como Esperanza ahora que finalmente puedo decir la verdad. Cuida de nuestro legado. Y sin más dilación, caminó directamente hacia los hombres que la habían estado persiguiendo toda la vida. ¡Alto ahí!, gritó el falso Carlos cuando la vio acercarse. Sabemos lo que tienes, sabemos lo que sabes. Entréganos los medallones y los documentos, y nadie saldrá lastimado. Carmen se detuvo a unos metros de distancia, sacando los 2 medallones de su bolsillo. Bajo la luz amarillenta de las farolas, parecían brillar con luz propia. ¿Estos medallones?, preguntó con voz engañosamente dulce. Los medallones que han estado buscando durante 70 años. Los hombres asintieron ávidamente, extendiendo las manos hacia ella. Pero Carmen sonrió y, en un movimiento que lo sorprendió a todos,
arrojó los medallones al aire con todas sus fuerzas. Los objetos brillaron mientras volaban en arco sobre las cabezas de los perseguidores, aterrizando con un repique metálico en una alcantarilla abierta al final del callejón. El sonido del metal golpeando el agua resonó como una campana fúnebre. ¡Idiota!, rugió uno de los hombres, corriendo hacia la alcantarilla. Pero Carmen ya había comenzado a caminar en la dirección opuesta, alejándose lentamente de donde Aurelio se escondía. Los medallones no eran el verdadero tesoro, gritó por encima del hombro. Eran una distracción. El verdadero secreto siempre estuvo en otro lugar, y ahora nunca lo van a encontrar. Los hombres la siguieron, gritando amenazas y exigencias, mientras Aurelio aprovechaba la distracción para escabullirse por el otro extremo del callejón. Pero cuando llegó a la calle principal y se volvió para mirar atrás, vio algo que lo hizo detenerse en seco. Carmen no había arrojado los medallones reales a la alcantarilla. Los que había tirado eran 2 medallones falsos que había sacado del otro bolsillo. Los verdaderos seguían con ella. Pero lo más sorprendente de todo fue lo que vio a continuación. Carmen se acercó a sus perseguidores con los brazos abiertos, como si fuera a entregarse. Pero cuando el falso Carlos se acercó para tomarla, ella le susurró algo al oído que lo hizo palidecer inmediatamente. El hombre retrocedió como si hubiera visto un fantasma, y luego, para asombro de Aurelio, se arrodilló frente a ella. «Perdónanos, abuela», escuchó Aurelio que decía el hombre, y se dio cuenta de que no era un falso Carlos después de todo. Era el verdadero Carlos, su verdadero nieto, que había estado buscándola no para hacerle daño, sino para protegerla. Los otros hombres también bajaron sus armas, y Aurelio comprendió que había malinterpretado toda la situación. Carmen caminó de regreso hacia donde él se escondía, sonriendo con satisfacción. «Los medallones que arrojé eran copias que hice hace años», explicó cuando llegó hasta él. «Y los hombres que nos perseguían eran Carlos y sus amigos de seguridad privada. Él ha estado tratando de encontrarme durante meses, no por el tesoro, sino porque se enteró de que yo no era realmente su abuela Esperanza y quería asegurarse de que estuviera segura». Aurelio se sintió completamente confundido. «Entonces, ¿no hay perseguidores reales? ¿No hay peligro?». Carmen negó con la cabeza, pero su expresión se volvió seria. «Oh, si hay peligro real, y si hay perseguidores reales. Pero no son ellos. Los verdaderos enemigos son mucho más sutiles, mucho más pacientes. Han estado esperando exactamente esto, que yo revelara mi verdadera identidad y la ubicación del tesoro». Como si sus palabras hubieran conjurado la amenaza, una nueva voz resonó desde las sombras al otro lado de la calle. «Muy impresionante, Carmen Delgado». La voz era femenina, mayor, con un acento que Aurelio no pudo identificar. 70 años de actuación, múltiples identidades, incluso fingir tu propia muerte. Realmente eres la hija de Miguel. Una mujer mayor emergió de las sombras, apoyándose en un bastón elegante, seguida por 2 hombres en trajes oscuros. Carmen se puso tensa inmediatamente. «Esperaba que aparecieras, hermana», dijo, y Aurelio sintió que el mundo volvía a tambalearse. La mujer sonrió fríamente. «¿Sorprendido de que tenga una hermana, Aurelio?». Carmen siempre fue muy buena ocultando los detalles familiares más incómodos. «Yo soy Isabel Delgado, la hija que Miguel reconoció oficialmente, la que heredó su posición en el gobierno, la que ha estado protegiendo los intereses familiares reales durante todas estas décadas». «Isabel murió en un accidente de auto en 1970», murmuró Carmen, pero su voz carecía de convicción. Isabel se acercó lentamente, su bastón resonando en el pavimento. «Isabel Delgado murió, sí. Pero yo sobreviví como Isabel Vázquez, luego como Isabel Rodríguez, y finalmente como Isabel Mendoza. Sí, Aurelio, me casé con tu hermano menor. He estado en tu familia durante 40 años, esperando el momento perfecto». La revelación golpeó a Aurelio como un rayo. Su cuñada Isabel, la mujer que había ayudado a criar a sus sobrinos, que había estado en cada reunión familiar durante décadas, era en realidad la hermana de Carmen y había estado espiándolos todo ese tiempo. «Pero eso significa que…», comenzó, pero Isabel lo interrumpió con una sonrisa cruel. «Significa que sé exactamente dónde están los documentos reales, conozco cada movimiento que han hecho, y he estado esperando pacientemente a que Carmen reuniera todas las piezas del rompecabezas para poder tomarlas todas de una vez». Isabel hizo una señal a sus acompañantes, que se acercaron con movimientos profesionales.
También significa que Carlos no es realmente tu nieto, Carmen. Es mi nieto, y ha estado siguiendo mis órdenes desde el principio. Carmen miró hacia donde Carlos seguía arrodillado, y por primera vez en toda la noche, Aurelio vio auténtico miedo en sus ojos. Todo fue una trampa, susurró. Desde el momento en que apareciste en mi puerta, Aurelio. Desde el momento en que, decidí, confiar en ti. Isabel sabía exactamente cómo reaccionaría, sabía que eventualmente revelaría todo. Aurelio sintió que se le helaba la sangre. ¿Estás diciendo que yo? Estoy diciendo que el hombre al que he amado durante 70 años, el hombre en quien confié con mi vida y mis secretos, ha estado trabajando para mi hermana todo este tiempo sin saberlo, dijo Carmen, su voz quebrándose. Isabel sabía que si enviaba al viudo amoroso, correcto, con la historia correcta, yo bajaría la guardia completamente. Isabel aplaudió lentamente. Muy bien, hermana. Siempre fuiste la más inteligente de nosotras dos. Sí, Aurelio ha estado trabajando para mí, pero no conscientemente. Durante todos estos años, he estado guiando sus búsquedas independientes, alimentando la información que lo llevaría exactamente a donde yo quería. Cuando Carmen finalmente apareció como Esperanza, yo sabía que había llegado el momento de activar el plan final. Aurelio se sentía como si estuviera viviendo una pesadilla. No puede ser cierto, murmuró. Yo la amé genuinamente. Busqué a nuestras hijas por amor. Isabel se acercó a él y puso una mano casi maternal en su hombro. Oh, querido Aurelio. Tu amor era real, tu búsqueda era real, tu dolor era real. Simplemente estuviste buscando en la dirección que yo necesitaba que buscaras. ¿Crees que fue coincidencia que encontraras exactamente la información correcta en el momento correcto? Carmen dio un paso atrás, calculando distancias y opciones de escape. Pero estaban rodeados, y su rodilla lesionada la limitaba severamente. ¿Qué quieres, Isabel?, preguntó, su voz recuperando algo de su fuerza anterior. Ya tienes todo lo que necesitas. Sabes dónde están los documentos, conoces los secretos de la familia. ¿Por qué prolongar esto? Porque no se trata solo del dinero o los documentos, respondió Isabel, su máscara de civilidad comenzando a resquebrajarse. Se trata de justicia. Padre eligió protegerte a ti y a tus hijas ilegítimas por encima de su hija legítima. Me dejó a mí lidiar con las consecuencias políticas, con los enemigos, con el peso de mantener la fachada familiar, mientras tú vivías felizmente en el anonimato con tu gran amor. Carmen sonrió tristemente. Padre no nos protegió porque fuéramos sus favoritas, Isabel. Nos protegió porque sabía que tú ya estabas del lado del régimen corrupto. Sabía que si te daba acceso al tesoro, lo usarías para perpetuar la misma corrupción que él había estado tratando de exponer. Las palabras golpearon a Isabel como bofetadas, y su compostura finalmente se quebró. Él me traicionó, gritó Isabel, golpeando el suelo con su bastón. Yo era su hija legítima. Yo merecía ser su heredera. Pero en lugar de eso, dividió todo entre dos bastardas que ni siquiera sabían quién era realmente. Los hombres a su lado se pusieron tensos, preparándose para actuar según sus órdenes. Pero en ese momento crucial, algo completamente inesperado sucedió. Carlos, que había estado arrodillado en silencio todo este tiempo, se puso de pie lentamente y caminó hacia Isabel. Lo siento, abuela Isabel, dijo con voz tranquila, pero no puedo seguir con esto. Y sin más advertencia, tomó el bastón de Isabel y lo arrojó lejos, al mismo tiempo que hacía una señal a los otros hombres. Para asombro de todos, los hombres que Isabel había traído no obedecieron sus órdenes de capturar a Carmen y Aurelio. En su lugar, se acercaron a Isabel y la tomaron suavemente pero firmemente de los brazos. Isabel Delgado, dijo uno de ellos con voz oficial, está arrestada por fraude, extorsión, usurpación de identidad y conspiración para cometer robo a gran escala. Isabel luchó contra sus captores, su rostro contorsionándose de furia. No pueden arrestarme. Soy Isabel Mendoza. Soy una ciudadana respetable. Pero Carlos se acercó a ella con una grabadora pequeña en la mano. Y también es Isabel Delgado, que acaba de confesar múltiples crímenes frente a agentes encubiertos de la Policía Internacional. La expresión de Isabel pasó de furia a shock total. Carmen miró a Carlos con nueva comprensión. Tú sabías, murmuró. Sabías todo el tiempo lo que Isabel estaba planeando. Carlos asintió,
ayudándola a sentarse en un banco cercano. He estado trabajando con las autoridades durante 2 años, desde que descubrí que mi abuela Isabel no era quien decía ser. Cuando me enteré de que usted estaba viva y de que había tomado la identidad de la abuela Esperanza, supe que Isabel eventualmente haría su movimiento. Aurelio se acercó lentamente, todavía procesando todo lo que había ocurrido. Entonces, nada de lo que viví fue real. Su voz sonaba rota, perdida. Carmen se levantó del banco y caminó hacia él, tomando su rostro entre sus manos exactamente como había hecho antes. Todo lo que sentiste fue real, Aurelio. Tu amor por mí fue real, tu búsqueda de nuestras hijas fue real, tu dolor por mi muerte fue real. El hecho de que Isabel manipulara las circunstancias no hace que tus sentimientos fueran falsos. Pero yo te llevé directamente hacia el peligro, murmuró él, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Carmen sonrió, esa sonrisa que había amado durante 70 años en todas sus formas. Me llevaste hacia la resolución, amor mío. Hacia el final de 70 años de secretos y mentiras. Hacia la oportunidad de finalmente ser yo misma contigo. Lo besó suavemente, un beso que sabía a lágrimas y a promesas finalmente cumplidas. Carlos se acercó a ellos, sosteniendo una carpeta gruesa. Las autoridades me pidieron que les entregara esto, dijo, ofreciéndole la carpeta a Carmen. Son todos los documentos originales que Miguel Delgado escondió, más las pruebas de todo lo que Isabel ha estado haciendo durante las últimas 5 décadas. El tesoro está siendo devuelto al pueblo de Venezuela, tal como su padre siempre quiso. Carmen abrió la carpeta con dedos temblorosos. Adentro había fotografías de ella y Esperanza como bebés, documentos que probaban su verdadero linaje, y cartas escritas por Miguel explicando cada decisión que había tomado para protegerlas. Pero lo que más la emocionó fue una carta dirigida específicamente a ella, fechada el día antes de su muerte. Para mí, Carmen, si estás leyendo esto, significa que sobreviviste, que protegiste a nuestras hijas, y que finalmente es seguro conocer la verdad. Te amo, y estoy orgulloso de la mujer en la que sé que te convertirás. Hay algo más, dijo Carlos, sacando un sobre pequeño del bolsillo de su chaqueta. Isabel no era la única que había estado siguiendo su rastro durante todos estos años. Esperanza, quiero decir, la verdadera Esperanza, dejó esto para usted antes de morir. Carmen abrió el sobre con manos temblorosas, y adentro encontró una carta escrita con la letra temblorosa de una mujer muy mayor. Querida Elena, leyó en voz alta, sé que no soy tu hermana biológica, pero fuiste mi hermana del corazón durante toda mi vida. Roberto me contó la verdad antes de morir, me dijo quién eras realmente y por qué habías estado protegiéndome desde las sombras. Quiero que sepas que cada vez que me sentí amada, cada vez que me sentí especial, cada vez que me sentí como si alguien cuidara de mí desde lejos, sabía en mi corazón que eras tú. Gracias por darme una vida llena de amor. Ahora es tu turno de vivir la tuya. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Carmen ahora. 70 años de carga, 70 años de secretos, 70 años de soledad autoimpuesta se liberaron en ese momento. Aurelio la abrazó, y por primera vez desde que era una joven de 20 años, se sintió completamente libre de ser ella misma. ¿Y ahora qué?, preguntó Aurelio, sosteniendo a la mujer que había amado bajo tantos nombres diferentes. Carmen miró hacia el cielo, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a almohadilla. Nadie fue a su cumpleaños de 90 años. Un extraño apareció. Y reveló un secreto que cambió.